días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo en este canal de la entrevista Hola. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Adriana Dorado. Es una mujer que conocí cuando estaba aún en la universidad y ahora pues el destino nos ha separado y se encuentra ella por allá en Santander. Entonces me la he encontrado otra vez en las redes y está trabajando para una editorial que vende unos materiales maravillosísimos para el tema de la educación. Trabaja con instituciones educativas y esto lo podemos capitalizar para lo que hacemos como padres de familia que educamos en casa. Pero quiero que Adriana se presente y nos cuente qué es lo que ella está haciendo actualmente con este, digámoslo así, este trabajo maravilloso que hace en función de la educación de la población colombiana. Entonces, Adriana, bienvenida. Gracias, Jaime, por tu presentación. Bueno, como tú bien lo has dicho, yo tengo la distribución en la ciudad de Santander, el departamento de Santander, de un grupo editorial llamado Los Tres Editores. Y pues tenemos un material muy pertinente desde planeación curricular, textos y la parte de evaluación. Obviamente, pues esto es un material muy enriquecido que nace pues de todas las lineamientos de la Educación Nacional y que sin lugar a dudas cimenta mucho lo que tenemos que trabajar con los estudiantes o con nuestros hijos también, pues, y pues como todos esos pasos que ellos tienen que hacer para pues tener una educación, digamos, acorde a los lineamientos que ellos nos dan. Ajá. Como te comenté, nosotros pues arrancamos con un material, planeación curricular, se llama Malla de Relación de Componentes Curriculares. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio a partir del año 2015? Y es sacar una serie de documentos o de materiales donde nos da los estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizaje, matrices de referencia, es decir, toda esa parte de fortalecimiento curricular. Y pues la editorial lo que ha hecho es hacer textos que se estructuran bajo esos lineamientos. Entonces ya toda esa articulación la encontramos en textos como estos, que son textos propiamente de planeación, que es tanto la malla como las estrategias de mejoramiento de componente curricular. Ajá. En estos textos lo que se trata es de básicamente darle como esa coherencia periodo a periodo, grado a grado, a cada uno de los grados escolares para ir pues completando ese avance que va teniendo el estudiante en cada uno de los ciclos. Porque pues es importante que ahí se trabajan los componentes, las competencias y pues todo esto es lo que va pues, como formando o estructurando pues al estudiante independientemente de si lo hace a través de una institución educativa o pues como educación en casa o como lo estamos trabajando ahora, o bueno, ahora no, a partir del próximo año en el tema de alternancia. En la parte Adriana, te hago una pregunta. Bueno, Es decir, esta malla que, mallas curriculares, que las ha sacado el ministerio, están en la página de Colombia Aprende, porque ahí yo las he visto, las mallas, pero eso es un ladrillo grandototote, pero ¿qué enriquecimiento le hace Los Tres Editores a esta malla? Resulta que efectivamente el Ministerio de Educación Nacional sacó todo ese material, pero lo sacó todo separado. Entonces, las orientaciones pedagógicas, los DBA, las matrices de referencia, todo lo de primera infancia, porque dejamos primera infancia, jardín, transición. Entonces, lo sacó todo, pero desarticulado. Lo que hizo la editorial es la articulación de todo eso. Entonces es lo que te dice que vas a trabajar en primer periodo, en segundo periodo, en tercer periodo, en cuarto periodo. Entonces articula todo lo que es el DBA con los desempeños. Ajá. Y con los diferentes componentes. Ya, El texto básicamente lo que hace es que toda esa densa información que aparece en las plataformas, en
educación nacional, lo que hemos hecho nosotros es articularlo y dártelo ya en una estructura. Ya, Entonces, yo me encuentro aquí un detalle, si es, hazlo en ese orden, ¿sí? por lo menos te da un derrotero para que tú empieces a Ok, trabajar en materia. sí, porque yo me encuentro un detalle. Yo estuve buscando los deberes y derechos del aprendizaje. Y sí, es un texto que está allí, pero cuando me habla de el desempeño, sucede que acá en esta malla que tienen los tres editores ya está cruzado. Entonces yo encuentro aquí una columna con los derechos básicos de aprendizaje y luego está periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4 para primer grado, pero también está para segundo grado en todas las áreas. O sea que esta es una herramienta muy importante para nosotros saber, por ejemplo, en el área, aquí, esta es justamente el área de matemáticas, pero aquí están todas las áreas. O sea, yo podría Sí, encontrar aquí todo lo que yo necesito saber para saber qué es lo que tiene que aprender mi hijo que está educándose en casa, especialmente. ¿Sí? exacto. Tú vas a encontrar 14 áreas, Sí. comunes y complementarias. Entendemos que comunes son igual, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, en fin. Mientras que las complementarias son transversales, entonces ahí vas a encontrar el tema de artística, educación física, tecnología, la parte de ética y valores, educación religiosa, inglés, o sea, todas estas partes. Entonces, por eso ahí, digamos que ya viene toda una estructura, no es una camisa de fuerza que deba de hacerse así, pero por lo menos es un gran en donde nos dice qué debo de trabajar en cada ciclo, por cada grado, cada periodo. Entonces, Esto me deja pensando que un colegio, una institución educativa que comience a hacer este acuerdo con tres editores y consiga estos textos, ya tiene un trabajo adelantado. O sea, porque ya le cruzaron, inicialmente ya le cruzaron los deberes y derechos. Y le ayudan entonces a hacer la planeación. correcto. El texto como tal, como te digo, no todas las instituciones educativas articulan, no todo lo han hecho. A veces aquí en el tema de planeación, pues hay muchos egos, ¿no? A nivel de docencia, entonces yo hago esto así, siempre lo he hecho así, no quiero mirar lo que ha hecho el ministerio, pero esto se trata de simplemente dar un material muy estructurado donde cualquier colegio, si se sienta a verlo, ya le hemos adelantado demasiado trabajo. O sea, prácticamente ya lo que le queda al docente por hacer es ponerlo en práctica, Ponerlo es en la práctica. didáctica, llevarlo Ponerlo al en práctica. aula. Ok, Exactamente. este es el texto de la malla de componentes curriculares, pero tú me contabas que también hay otros textos que la institución educativa también adquiere con el paquete. Sí, en la parte de planeación, ¿Sí? continuamos con este material que ya es por cada área. Entonces ya yo tengo un texto propio de tecnología, pero también para la parte de planeación, en donde básicamente lo que se trabaja en este texto es mirar un poquito como el tipo de competencias que se trabaja en esta área, se revisa también todo lo que es el tema de las secuencias didácticas como tal. Nuestra secuencia didáctica es la enseñanza por competencias, básicamente es como lo trabaja ese editor, eso es la propuesta que colocamos acá. También se trabaja el modelo centrado en evidencias, es decir, esa es la manera en que nosotros evaluamos acá en Colombia, el tipo de evaluación que nosotros trabajamos acá en Colombia. Entonces se trabaja también cómo diseñar una pregunta, por ejemplo, basado en ese tipo de modelo. Y pues hay ejemplos de ese tipo de preguntas también. Y finalmente hay unos insertos, que es lo que me indica qué es lo que yo debo de trabajar en cada uno de los periodos. Es decir, este texto se articula muy bien con lo que es el texto de la marcha como tal. Entonces, eso es un texto más para cada una de las áreas, potencializando todo lo que cada una de las áreas
y definitivamente complementa muy bien, porque es que si tú no tienes una buena planeación, pues no vas a poder transmitir los Claro. saberes bien, ¿no? Y una cosa es lo que yo creo que se debe enseñar, otra cosa es lo que se debe enseñar. Claro, yo veo que el texto, este texto de planeación ofrece también unos formatos especiales para lo que es el seguimiento de la secuencia didáctica. Entonces, el docente puede, en el momento específico, establecer su plan de acción para hacerle un seguimiento a los cumplimientos. Y todo está establecido y cruzado con, con la malla curricular, porque veo que acá también está, cada texto viene desde primero hasta 11, con la malla curricular desplegada. Exacto, sí. Lo que pasa es que en esta parte, él trae esos insertos y ahí es donde se articula mucho con la malla, con esos insertos que tú estás mostrando, pero en sí el grueso, digamos, del material está digamos que es más la especificidad del área, exactamente. Ok, Que pues cada área viene con las cosas propias de su área, cada texto trae las claro. cosas. Y entonces yo aquí tengo el de educación religiosa. Y ahí me decías ética y valores, tecnología, matemáticas, ciencias sociales. Eh, tú me mandaste educación física también. Esto relacionado con lo que es la planeación. Una institución educativa compra el paquete, recibe el texto de la malla curricular ya articulado, recibe los módulos de planeación que van desde primer grado hasta 11, con los estándares básicos y con el sistema de evaluación por competencias y con lo último, la actualidad. Es decir, no es el texto de hace 15 años ni de hace 10 años, sino que es un texto actualizado con las últimas tecnologías. Es más, me contabas que pueden haber unas conexiones porque hay una conexión con Internet, porque se puede conectar con Internet y ver algunos ejercicios, algunos talleres. El docente puede ver estos talleres en Internet y puede facilitar también a los estudiantes eh, herramientas y estrategias y otras alternativas para el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Vamos ahí? Bueno, nosotros ya posterior al tema de planeación, pues ahí digamos que pues eso es currículum, ¿no? Pues como Sí. tal, para la información, pero ya tenemos que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Entonces a partir de ahí nosotros generamos el texto, está en la nueva edición, Ajá. esta edición de hecho apenas la está Saber más. Estaban en el lanzamiento justamente ahorita. Hicieron el lanzamiento esta semana. Sí, la realizamos el miércoles de la semana pasada. Ajá. Llaman Saber Más, acciones para el mejoramiento continuo. Nosotros estos manejamos unos textos que son integrados porque maneja lo que es las áreas de matemática, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Ya. Estos textos vienen desde grado primero hasta grado 11. Pues los textos de décimo y 11 sí son un poquito más enfocados hacia la prueba saber, es decir, su estructura es más hacia esa parte. Pero digamos que ya este tipo de textos, aparte de que son integrados, es un texto de taller, es un texto de mucho trabajo para el estudiante, ideal para este tema de alternancia al cual nos vamos a enfrentar el próximo año. Una de las ventajas pues, pedagógicas que tiene el texto como tal es que tiene lo que es la parte de secuencias didácticas integradas, trabaja el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos como tal. Este texto también está muy articulado cuando lo empiezas ya pues como a trabajar, se correlaciona o te ayuda, está muy ligado a complementar lo que es el tema de las pruebas, ¿no? Bien, tanto formativas como sumativas. Esto también maneja lo que es el diseño desde los estándares básicos de competencia, básicamente, incluye los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje, también tiene puros talleres en cada uno de los grados. Entonces es un texto de mucho trabajo para el estudiante. Básicamente nosotros hacemos en este texto
una propuesta pedagógica muy interesante porque básicamente nos indica o sea, su propuesta como tal te invita a preguntarte qué vas a aprender, obviamente, te muestra cuáles son los objetos del aprendizaje, te muestra una situación problematizadora Ajá. y hay unas actividades que te van a ayudar a resolver esa situación problematizadora. Entonces, ahí con estas cuatro partes, lo que estamos haciendo es un proceso formativo. Básicamente, trabajamos son los cuatro ejes fundamentales, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Convivir. ¿Ya? Y Correcto. la segunda parte del texto se enfoca es en la parte de evaluación formativa y sumativa. Entonces, por eso hay talleres tipo saber, que se llama Evaluar mis competencias, y hay una parte de mejoramiento continuo que es muy interesante, porque esa parte de mejoramiento continuo lo que te hace o lo que te lleva es a, si estás en una institución educativa, es a comparar las evaluaciones internas con mis evaluaciones externas. Y como padre de familia también te lleva como a esos procesos de autoevaluación, es decir, tiene unos formatos, ya te los voy a mostrar, cómo se trabaja. Entonces, por ejemplo, en el texto tiene esa parte que se llama mejoramiento continuo. Trae el test de competencias socioemocionales como tal, esto es nuevo en el texto como tal, y aquí empiezo a trabajar el seguimiento de mis hijos, es decir, cómo percibo yo el avance de mi hijo como tal. Entonces, eso no solamente invita a la institución educativa a que se evalúe, sino que si yo también estoy en casa, pues tengo que saber cómo estoy evolucionando mi hijo respecto a lo que está planteado, ¿no? Porque pues, Correcto. independientemente de yo desarrolle mi actividad educativa, pues yo tengo que cumplir con unas normas, es decir, tengo que Exacto. cumplir con unas evaluaciones que me Unas van a evaluaciones. decir si estoy o no estoy en el grado correcto. Sí. Mira que yo estuve mirando el texto y tú ahorita mencionabas el tema del enfoque a la resolución de problemas. Y ninguno de los textos me plantea a mí un aprendizaje memorístico, ni que repita aquí, ni que haga la plana, ni que haga así, ni que haga así, sino que más bien es por competencias y todo es la problematización para poder utilizar el saber. Es decir, sí requiere un nivel de comprensión, por ejemplo, para dictar la clase, porque esto es para que el docente dicte la clase y que los niños utilicen los conceptos que se han dado, digámoslo, en la explicación para resolver los problemas, porque son puras preguntas, puros ejercicios, puros talleres. Tengo un cantante por allá atrás cantándome el himno nacional, de pronto se alcanza a escuchar. Entonces, estos talleres sirven para que los niños pongan el conocimiento en acción. Ese es el saber hacer. Y veo que todos tienen ese enfoque de saber, del saber saber, del saber hacer, del convivir, y me decías el otro, el de Saber saber ser hacer, y saber ser saber. y saber ser. Esto me hace acordar que también no solamente tiene de grado primero a grado 11, sino que tiene 3 módulos de preescolar, transición y prejardín. Me acordaba yo por aquí. Es decir, todos nuestros textos, toda es una articulación que va desde prejardín hasta Prejardín. grado 11, pero específicamente en el grado de prejardín, jardín y transición, básicamente como maneja también el tema de las secuencias didácticas, todo, o está basado en todos los referentes técnicos para la educación inicial. ¿Ah? Obviamente bases curriculares, hay un documento emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, que es el documento 10 y 13, los DBA, las orientaciones pedagógicas como tal, y se manejan unas competencias transversales, que son convivir, expresar y pensar, ¿ya? Por eso Sí, vienen aquí. Convivir, ¿qué se me hizo? pensar y pensar. Convivir, expresar y pensar. Esto lo cubre
Este es el de prejardín, pero también tiene los tres niveles en jardín. En Jardín, transición. prejardín, jardín y transición. Transición que es como el paso que lo dice el ministerio, no es una preparación para primer grado, no, pero es ese paso del jardín a primero, porque esa transición es como darle al niño esos elementos de qué se va a encontrar. Yo he tenido algunos encuentros con algunas docentes y algunas profesionales, no solamente en Colombia, sino de otros lugares del mundo, Chile y algunos profesionales de República Dominicana, que les inquieta mucho ese paso de los niños del jardín al primer grado, porque en el jardín hay una contención del niño de una manera diferente, mientras que en primer grado las escuelas tradicionales lo que hacen es colocar a los niños en línea, los pupitres, ya los docentes, a veces desde primer grado ya tienen diferente docente para diferentes áreas. Entonces, ese cambio que se da del jardín al primer grado siempre requiere una transición y me he dado cuenta que en Colombia, en las instituciones educativas, han logrado digámoslo, esa brecha, cerrar esa brecha que existe con ese grado de transición, donde los ejercicios son un poco más complejos, pero sin perder de vista el tema de, digámoslo, el hacer que venía muy lúdico, muy tranquilo, muy divertido, ya que en primero comienzan con unos ejercicios problematizados un poco más complejos, ¿sí? Y se acaba mucho el dibujar y el jugar. Se acaba mucho, en primero se acaba el dibujar y el jugar, que eso era lo que hacían en prejardín y en jardín, ¿sí? Bueno, esto me parece muy hermoso que una institución educativa pueda acceder a este material, porque al conseguir este material, pues no vamos a decir que ya está todo hecho, porque falta es hacerlo. Es decir, ya está organizado, le permite a la institución educativa tomar los textos de estrategias para el mejoramiento, de estrategias de mejoramiento, hacer su propia planeación, sentarse aquí y saltar desde aquí, este es el trampolín, y organizar todo para que su currículo de educación desde prejardín, jardín, transición primero a 11, ya está estructurado, queda estructurado. Los padres de familia de esa institución educativa podrían acceder al texto de trabajo, sea bueno, este ya el de la edición anterior, pero sería el saber más, que va desde primero hasta 11. Y eso me parece a mí maravilloso. Pero sucede que yo tengo algunas personas que siguen este canal, que son padres de familia, que educan en casa y que no tienen a sus hijos en instituciones educativas. Mi pregunta concreta es, ¿les puede servir a ellos este material? Precisamente este material, inclusive hasta desde su edición anterior, les presento a Max. Max, ¿quiere salir de la pantalla? Hola, Max. Desde su edición anterior siempre lo hemos trabajado. Yo creo que este es un texto que siempre ha buscado ese tema de plantear una pregunta problematizadora, de que todo se vaya trabajando, que el estudiante se siente y a través de todas esas actividades desarrolle no que es de mucho trabajo, verdaderamente. O sea, si estás en clases, es para mucho trabajo en clases, y al docente, sin lugar a dudas, es un material de apoyo. Sí. ¿En qué le sirve al padre de familia que está con sus hijos trabajando ahora que educa en casa, sí. Que educa en casa? No, pues básicamente fomenta pues todo el tema de competencias, ¿no? Nos salimos de trabajar el tema de los temas que son importantes, porque realmente, digamos, ahora todo es el tema de desarrollo de competencias, como te digo, es el desarrollo de talleres, es el desarrollo de talleres que te ayudan a sincronizarte con lo que son las pruebas. Entonces te va a mostrar cómo es un ejemplo de prueba, un tipo de pregunta, tipo saber, que es muy importante.
porque pues, no es lo mismo uno hacerle una pregunta cualquiera a una pregunta con todo un contexto para que la resuelva, que es el tipo de preguntas que se hacen cualquier tipo de saber. Recuerda que nosotros manejamos también la parte evaluativa. Entonces, básicamente maneja toda esa parte fomenta ese desarrollo de competencias comunicativas, escritoras, lectoras, todo lo que es la parte de mejoramiento continuo, porque tú trabajas una unidad, haces unos talleres, pero resulta que luego te vas a otra unidad y pues ahí ya vamos evolucionando hacia otro tipo de preguntas porque trabajaste otro tipo de contenidos en esa parte. Son actividades 100% contextualizadas. También manejan la parte de laboratorios como tal. En la parte de ciencias maneja la parte de laboratorios, entonces hay unos links con esa dirección. De hecho, te voy a mostrar cómo es esa parte aquí en la parte de ciencias naturales. Bueno, no sé si en este grado sí lo tengo, pero en todo caso esto trae un código QR en donde tú lo escaneas y te lleva al laboratorio, a un experimento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser en donde tú puedes ingresar, modificar la temperatura, la presión, bueno, depende del experimento. Hacer el experimento en el computador. Y lo complementas ahí, exactamente. ¿Y eso es nuevo? Sí, esa parte es nueva. También tienes la posibilidad de tener talleres virtuales, ¿ya? No solamente los que vienen aquí, esos en el texto, sino que tienes la posibilidad de ir a talleres virtuales en donde, pues obviamente vas a complementar los talleres que ya tienes acá, como tal. Ese es básicamente el tema de los textos. Entonces, sí. Mira obviamente... Mira que a mí me pareció muy interesante, es que muchos padres de familia temen afrontar la educación de sus hijos en casa porque dicen, no soy de pronto el padre de familia que es docente, pues de pronto educa a sus hijos en casa porque es docente. Pero yo no soy docente, yo no tengo esa mentalidad para sentarme a darle clases, pero sucede que los textos tienen los ejercicios, tienen el material. Es más, yo puedo tomar un ejercicio y con el mismo enunciado cambiarle las variables, las preguntas, para cambiarle las indicaciones. Claro, le cambio el enunciado y el mismo enunciado se lo cambio para hacerle diferentes preguntas y hacer ese aprendizaje muy interesante. Además, si como padre de familia, pues yo me consigo los textos de estrategias de mejoramiento de componentes curriculares, pues voy a tener allí muchos más elementos para ayudarle a mi hijo a encauzar su aprendizaje. Porque al fin y al cabo, quien va a ser el usuario del texto es el que está aprendiendo. Ya el padre de familia que aprendió, ya lo que aprendió, y lo que si quiere aprender más, pues lo puede aprender. Es más, y le puede servir para refrescar lo que no aprendió cuando estuvo en el colegio. Pero un padre de familia puede ayudarle a su hijo a elaborar su propio currículo. Y lo que me gustó es que muchos padres de familia temen es que si ellos empiezan a educar en casa, como que se abriera una brecha. Entonces, la educación tradicional va por aquí y el padre de familia empieza a educar y se va y entonces pasea y empieza a darle vueltas, pero no sabe si a lo último va a poder volver a la educación tradicional. Si está siguiendo un módulo de estos, va en el primero, va en el segundo, va en el tercero, y por alguna circunstancia en la vida tiene que llevar a sus hijos otra vez al sistema educativo. Si va en el módulo 3, pues lo más probable es que el niño entre a tercero o a cuarto y seguiría, porque estos son los estándares. Es decir, esto no lo están haciendo de cualquier manera, sino que son los estándares que está siguiendo el ministerio y que está siguiendo muchas instituciones educativas. Es decir, el padre de familia que educa en casa, con estos módulos, podría volver en cualquier momento, si quisiera,
al sistema educativo. Lo mismo que un padre de familia que consigue estos módulos, su hijo sale del sistema educativo y entonces se habla en estos entornos, se habla de la desintoxicación del niño, porque es que el niño viene de hacer tareas y de hacer trabajos, pero la educación en casa es diferente. No, no necesariamente es diferente. Puede seguir siguiendo los módulos que está siguiendo el ministerio, los mismos módulos que está proponiendo el ministerio, los mismos módulos que está siguiendo una institución educativa, porque si él salió de cuarto, ¿para qué grado va? Para quinto, entonces compra el módulo 5, que ya sería ese que tienes allí. Entonces, serviría para darnos cuenta que la educación en casa se puede hacer con unas guías muy estructuradas y que puedes o retornar a la educación tradicional o salir de la educación tradicional a la educación en casa. Porque lo importante es el aprendizaje que se da por competencias y no simplemente la memorización de conceptos y el seguimiento de unas rutinas y de unas normas que llevan muchas veces a que los niños le cojan aversión al estudio. ¿De acuerdo? Esto fue lo que me pareció a mí muy interesante de este material. Porque independientemente de cuál sea el sistema que utilices, te van a evaluar. Te van a decir, venga, revisamos el grado de escolaridad de sus niños, ¿a qué grado está? ¿Qué tanto sabe? Mira, ese es el punto de enlace. La evaluación. Muchos padres que educan en casa se preocupan por cómo certificar a sus hijos. Cómo certificar como si fuera necesario el certificado. Ya sabemos que un padre de familia puede nunca certificar y esperar hasta que el niño presente la prueba de ICFES, las pruebas de estado. Y con eso certifica el bachillerato. Pero cuando hablamos de certificación, hablamos de evaluación. Y esa evaluación la tiene 3 editores. Tú me mencionaste ahorita que los colegios pueden utilizar la herramienta de evaluación que tiene la editorial. En Colombia, acuérdate que nuestro ente evaluador es el ICFES. Y efectivamente el ICFES tiene varios cortes de calidad. Es decir, el primer corte lo hacemos en tercero, luego en quinto, ¿no? Esas luego son en las noveno. pruebas a ver. Finalmente en 11. Sí. Ah, ok. Pero entonces, una manera de certificar que tu niño está en tercero es que presente la prueba de tercero. Exactamente. Es una prueba efectivamente realizada por el ICFES como tal. Entonces, nosotros efectivamente cerramos el ciclo. Bueno, no lo cerramos porque después sigue la parte de mejoramiento, pero digamos que una tercera parte, aparte de que indicamos cómo planear, es decir, qué vas a hacer en el día a día de la enseñanza de tu hijo, aparte de que te dan texto para que lleves todo este currículo, lo lleves a la práctica. Cerramos el ciclo con la parte de evaluaciones. Nosotros somos evaluadores externos también. Y para poder hacer este tipo de evaluación, a una caja que también emitió el ICFES como tal, una caja que emitió el Ministerio de Educación Nacional, que es una caja roja, literalmente es roja, donde vienen todos los lineamientos para la parte evaluativa. Entonces, esto muy ligado porque, pues, obviamente, lo que yo enseño, pues, debe ir acorde con lo que vamos a evaluar. Exactamente. Entonces, tienes dos posibilidades. Puedes hacer, o bien sea, una evaluación sumativa o formativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la evaluación formativa es lo que se llama una prueba. La prueba periódica es la que aplicamos cada 2 meses, termina un periodo académico, pues si lo queremos llevar al contexto de un colegio, una institución educativa. Ya, o sea pues la institución educativa se puede ahorrar el tema de los exámenes a los niños y la calificada, porque a veces los profesores se quejan mucho de que tienen que calificar mucho. Entonces, tienen un grupo de 40 niños, un grupo de 50 niños, les hacen una prueba, tienen que calificarla, entonces mirar si les salió bien. Esto se lo ahorran con las pruebas con ustedes. Estas son pruebas estandarizadas, son pruebas balanceadas.
son pruebas en donde yo evalúo un DBA, en donde yo evalúo cierto, y esos tipos de evaluaciones difícilmente las hacen en una institución educativa. No, le hacen exámenes saquen una hoja. Eso sí, Saquen o una bueno, hoja y sí. entonces le evalúan, sí, de acuerdo Entonces, cuando yo te a la digo que forma de una prueba es preguntar. balanceada, De sí, cuando afo- yo te hablo que una prueba es balanceada es porque eso, es porque yo digo, listo, tengo tantos DBA, voy a hacer tantas preguntas referentes a ese DBA, voy a hacer, exacto. Entonces, ese tipo de prueba es genial, porque básicamente te está diciendo cómo voy ¿Cómo va? y qué debo de reforzar en aquellas áreas que obviamente no me fue tan bien. Me decías que Y ese es el hacer tipo de prueba mejoramiento. formativa, ¿cierto? Porque esa la evalúan cada 2 meses. La diferencia es en las áreas que evaluamos. Entonces, empezamos a evaluar, por ejemplo, esta es una prueba de grado primero. Aquí solamente estoy evaluando matemática, lenguaje, sociales, naturales y valores. Pero, por ejemplo, a partir de cuarto grado, yo ya evalúo educación religiosa, evalúo tecnología, evalúo artística, evalúo pues, otras áreas que son complementarias como tal. ¿Y los ¿Por qué? Porque resultados? la educación tiene que ser transversal, es decir, yo tengo que aprender muchas cosas. Sí, ¿y los resultados de la evaluación? De todo se entrega un Ajá, resultado tanto individual para el estudiante como el resultado, en el caso de que lo hagan instituciones, pues el consolidado de toda la institución. Y ya. obviamente cada vez que presente una prueba, pues va a haber unos comparativos que se hacen de un periodo a otro. Esa es la prueba formativa, que es por periodos. Y me decías que había una sumativa. Formativas son las pruebas saber. Ah, ok. Entonces ya en ambos casos las pruebas vienen desde grado primero hasta grado 11. Entonces, Ajá, mira que yo evalúo, cuando yo te digo que hay un corte de calidad en grado tercero, me están evaluando primero, segundo, tercero, ya. ¿cierto? Por eso es Entonces, sumativa. por eso es sumativa, exactamente. Entonces, igual las pruebas arrancan de grado. Entonces, igual, para poderle hacer todo el seguimiento al estudiante, pero la prueba saber si es más solamente áreas comunes. En este caso es inglés, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales y ciudadanas. Ok. Ya La, obviamente la estructura de la prueba de grado 10º y 11 ya manejan es la estructura de la guía de orientación a prueba saber y presaber. la Ya estructura de qué? la guía de orientación de la prueba saber. Ah, ok. Ok. Que ya te dice cuántas preguntas, que es así, pues ya se maneja en 2 sesiones, pues en los tiempos tradicionales, no Ajá. como la que se hizo este año, Como la del pero ICFES. digamos, como la Como prueba, la del ICFES. pues sí, vamos a ver qué Yo, grado. yo quiero hacer una claridad. Según lo que yo tengo entendido, y si alguien sabe algo diferente y me va a corregir, por favor me corrige decentemente y me pone en los comentarios. Pero según lo que yo tengo entendido, las pruebas saber están diseñadas para evaluar las instituciones educativas. Claro, los niños presentan las pruebas saber y en la medida en que muchos niños ganan la prueba saber, esa institución educativa recibe una calificación. Eso no es para calificar exactamente a los niños, sino para calificar a las instituciones educativas. ¿Cómo están los niños aprendiendo y si la institución educativa está cumpliendo con su propósito de educar? Lo que pasa es que cuando yo aplico una prueba saber y me va bien, pues entonces eso demuestra que voy bien, entonces que estoy aprendiendo. ¿Sirve entonces que un niño que se está educando en casa pueda aplicar estas pruebas? Ah, pero primero le pregunto, ¿un niño que se educa en casa que no pertenece a ninguna institución educativa puede aplicar una prueba de estas, de 3 editores? Por supuesto. Y respecto a la duda que tienes, en Colombia se categorizan las instituciones educativas de acuerdo a los resultados de su prueba saber, ¿ya? Ajá. De acuerdo a cómo les va a sus estudiantes en la prueba saber. Entonces, tu institución puede ser A más, A, B, C o D, ¿ya? Okay. Obviamente, pues hay una cosa y es que solamente lo hacen con resultados de 11.
Entonces, la premura es, trabajemos los chicos de 11 y vienen todos los pre-ICFES a acaparar a todos los estudiantes y para reforzarles eso, sin desconocer, por supuesto, que la institución o que el estudiante, pues no todo lo aprende en un pre-ICFES, o sea, obviamente Claro. es, acuérdate, trae todos los conocimientos, o todo lo que él aprendió en su vida educativa, en su recorrido educativo, como tal. Pero Sí, qué tal el que utilice pre-ICFES recuerda y refuerza algunos elementos, pero tuvo que haberlos aprendido durante los 11 años que estuvo estudiando. pero qué sucedería si no lo hicieran con grado 11, sino que cogieran los resultados de tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. De Entonces, pronto, es de pronto no interesante. serían los mismos resultados. De pronto. Con toda seguridad no serían los mismos. Y entonces sí nos enfocaríamos a mirar qué es lo que pasa con ese estudiante. Porque es que ya en 11 tratar de organizar las cosas me parece a mí que es un poco difícil, ¿no? Sí. Salvo que lo arranques y te enfoques en dejar, ya en 11 ya realmente lo que hay por ver es muy poco. Pero que Entonces lo que logro percibir allí es que sería muy conveniente para una institución educativa que haga evaluaciones periódicas de sus estudiantes para poder saber si está cumpliendo con sus propósitos y cosa que cuando llegue a grado 11 ya está asegurando la calificación a más. Sería de esa manera. Es que es el ideal. Si tú no puedes, lo que no se mide no se puede mejorar. Es así de Correcto, sencillo. correcto. Y si tienes algo, entonces, y si algo te sale malo y te sale recurrente, y si te sale mal en primero, segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, y es el mismo profesor, entonces tienes que mirar si es problema del profesor. Y por algo tiene que pasar. O si Y le tienes sale que, mal el primer año del primero, el primer año, el segundo año el mismo primero, el tercer año el mismo primero, el cuarto año el mismo primero y siempre sale malo, pues ahí como que hay algo que está malo. mira, lo importante no es, o sea, lo importante, el primer paso es evaluar, pero lo segundo es dejarse ayudar e interpretar, porque si tú no haces un cambio en la planeación y no revisas que tu planeo o lo que estás trabajando no es lo que estamos evaluando o no está sincronizado, pues vas a seguir sacando estudiantes con falencias. Esa es la realidad. Respecto a tu pregunta, si un padre de familia que trabaje educación en casa o que simplemente no esté mandando a una institución, pero vea que allá no están evaluando nada, que no pasa nada, no hay ningún problema, puede presentar las pruebas. Como evaluadores externos estamos en capacidad de hacerlo. Entonces, se te entrega un informe, el estudiante ingresa a la plataforma, presenta su prueba virtual, saca su informe y tiene la posibilidad de entrar a ver los videos explicativos de aquellas preguntas en donde pues las resultó incorrectas. ¿Para qué? Para que entienda qué fue lo que pasó ahí. Ya, es En decir, la, no, tanto formativa, no formativa, necesariamente, no necesariamente es física. La puede hacer virtual. no, virtual es mucho más práctico porque tú te conectas de donde estés, no hay ningún inconveniente, se habilita la plataforma en el tiempo, en En el el día que tiempo. el estudiante lo pueda trabajar, no hay ningún problema, El se estudiante habilita la presenta la plataforma prueba, de califica la prueba. y le sale el resultado. Y lo puede imprimir. Los resultados son inmediatos. Los resultados son inmediatos. Una vez se cierra en la plataforma, se procesa el informe y sale, y ya lo puede descargar como Y tal. lo imprime. Y si lo ganó, lo guarda. Claro, él lo puede dejar inclusive en la plataforma o lo puede descargar. Y digamos que esa por lo menos usted le dice, ah, listo, o sea, porque nosotros como esa estamos certificados en calidad, tenemos todo un marco legal para poder ser evaluadores externos, entonces obviamente no es que la presentó con cualquier, la Esto es presentó con una empresa esta es legal. una super noticia. Esta es una super noticia. Te lo quiero contar. Un padre de familia, yo tengo mis hijos que los estoy educando en casa. Entonces, cuando ya mi hijo
cumpla los 7 años, yo puedo comprar la prueba de grado primero y le digo, hijo mío, venga, siéntese aquí, prueba, mire a ver, leámosla, y él va leyendo, va contestando, tan, le salió el resultado, lo ganó, bajo el informe, lo guardo, y si algún día viene a visitarme Bienestar Familiar o cualquiera de las instituciones que están garantizando y velando por el bienestar de los niños y que se les garantice la educación, me pregunta, ¿usted qué está haciendo? Y luego lo estoy educando en casa y mire que él calificó esta prueba con esta editorial que es Tres Editores, que está con sistema de calidad, y mire la evaluación como la sacó de bonita. Entonces quiere decir que mi hijo va a nivel de cualquier niño que está en primer grado. Si él contesta bien la de quinto grado con 7 años, pues estaría a nivel de quinto grado, y eso sería una maravilla para mí. ¿Sería viable eso? Las instituciones educativas hacen exámenes de admisión, pues desconozco basados en qué, pero Ajá, muchas instituciones educativas trabajan con nosotros para hacer las admisiones con nuestras pruebas. correcto. ¿Me explico? Entonces, Excelente. por ejemplo, si tú vas a entrar a grado, si el niño va a entrar a grado quinto de primaria, Lo tienen que nosotros le nivelar. aplicamos, Ujú. una prueba saber de grado cuarto. Correcto. Si la gana, queda en Prueba quinto. saber, la prueba saber grado cuarto, 4.4, es la que me evalúa todo lo de cuarto. 1-4 sería el primer periodo, 2-4, 3-4 y 4-4 serían los 4 periodos. Es. Entonces 4.1, 4.2, entonces, Ahora, yo quiero, mi hijo cumplió 9 años. Yo creo que mi hijo va con 9 años no, cumplió 13 años, o sea que iría para octavo. Mi hijo iría para octavo. Entonces, lo voy a meter a un colegio y antes de presentar la evaluación del colegio, pues compro la evaluación de ustedes y lo pongo a practicar ahí para darme cuenta si de verdad va para octavo. Y si la gana, ya voy con hacerle seguridad. Le puedo hacer las pues uno, pruebas de seguimiento. exacto, uno diría que si el colegio está cumpliendo con los estándares, ¿cierto? Con lo que de ley, pues tendría que tener una prueba acorde a todos estos sistemas o a todos estos lineamientos. Digámoslo como es. Si el colegio está haciendo las cosas bien, tiene que ir con los lineamientos del Ministerio de Educación. También. No Y con si, los criterios personales de los docentes, y no porque obviamente. al docente se le ocurrió que tenía que preguntarle X o Y, sino lo que el ministerio dice. Y si yo le hago una prueba a mi hijo, porque esa es la garantía, si yo le hago una prueba a mi hijo con el material que tiene Tres Editores, con el material que tú estás promocionando, y la gana es porque va con lo del ministerio. Entonces, en cualquier colegio que vaya con lo del ministerio, mi hijo tendría que quedar en grado octavo. ¿Es así? Debería de Es ser así. así, que finalmente Exactamente. es un evaluador externo y vamos con todos los lineamientos tanto del IFES como del ministerio. Entonces no tendría por qué haber pierde, como se dice comúnmente. Perfecto. Salvo que Pues, haya una información diferente, pero para nada tendría que ser así. Es decir, esta es una manera de medir y no necesariamente tenemos que esperar a que el colegio lo haga. Nosotros también, yo ajá, creo que como padres tenemos que ser muy propositivos. Decir en las reuniones de padres de familia, mire, hagan una evaluación, miremos esto. No esperar a que llegue una prueba externa o una prueba inclusive hecha por el ministerio, por el IFES, digamos, las hacen, cada cierto periodo las hacen, deberían de hacerla con mucha más frecuencia, pero no. Pero llega una empresa de estas cualquiera y los chicos se aterrorizan frente al tipo de preguntas, frente a los textos, frente a muchas cosas que se manejan acá. claro. Y entonces es importante que se haga esa familiarización. No podemos quedarnos con las evaluaciones netamente que hacen las instituciones Claro, educativas. porque ese es un detalle muy importante. Mira, el niño puede saber y saber bien, pero puede no saber responder las preguntas, puede no saber interpretar el esquema, el A, B, C. Entonces, el enunciado, y de acuerdo al enunciado conteste A, B, C, D, E. Y de pronto, de acuerdo al enunciado,
y voy por allá abajo y el niño dice, pero ¿cuál enunciado? Porque no está familiarizado con el sistema. Entonces puede perder el examen simplemente porque no está familiarizado con el sistema de preguntas por competencias, por ejemplo. Pero el niño puede saber sumar, restar, multiplicar, puede saber todos los conocimientos necesarios y perder el examen por la no familiarización con el sistema de preguntas. Esa es una clave muy importante. Exacto. Entonces, es importante, independientemente del medio en donde te estés educando, bien sea en una institución educativa tradicional o si lo estás haciendo con educación en casa, que siempre se haga el tema de evaluación y de seguimiento académico, revisar qué estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando. Los informes son muy completos, o sea, el informe individual, el informe del estudiante es un informe, pues digamos, donde trae toda la información como tal y obviamente pues ya los padres tendrán que referirse a las mallas, a las matrices de referencia y entender qué es un componente, qué es una competencia y trabajar un poco eso, que sin lugar a dudas es un poco dispendioso cuando pues uno no es del medio pues, de docentes, pero pues si uno tomó esa decisión de trabajar con sus hijos en casa, pues hay que prepararse. Hay que prepararse. Correcto. Adriana, me parece esto maravilloso. Si yo quiero entonces conseguir estos módulos, si yo quiero conseguir el libro de primero, de tercero, o el de prejardín, o el de jardín, el de transición, ¿cómo hago para contactarte? ¿Dónde te ubico? ¿Dónde encuentro este material? ¿Cómo hago para contactarte a ti? Porque pues lo pueden comprar en otro lado. Pero ¿cómo haría para contactarte a ti? ¿Tú se lo mandas por correo? ¿Lo mandas, paga uno el flete? ¿Cómo sería la dinámica? No, mira, la editorial no trabaja en ningún tipo de papelería. La editorial siempre trabaja con distribuidores. Ajá. En el caso mío, datos igual tú los vas a colocar aquí pues como en el video. Mi nombre es Adriana Dorado. Mi número es 315-210-0234 y mi correo electrónico es santanderlos3editores@gmail.com. Ajá. Y ¿Estás en Instagram Facebook? ¿En Instagram? es 3editores.santander Santander. como tal. Y pues básicamente esa es como la información que pueden ahí pues como obtener. O sea, Por que Facebook. sea así, tacha, no hay ningún problema. Sí, mi Facebook también es Vení. Vení. Este es uno de los míos, vea. Ah, bien. Diga, Hola. Hola, ¿Cómo estás? Diga bien. bien. Eso, que no oye. Bueno. Muy bien, vaya para allá. Sí. Por Facebook también estás. Sí, 3editores Santander también. 3 Editores Santander. 3editores.santander. Pues Adriana, me alegra mucho haberte tenido aquí en la entrevista. Hola. Ha sido una información muy valiosa, no solamente para instituciones educativas, docentes y otros profesionales que tienen también esta tarea de la educación. Digo, un docente que ahorita que se abren las puertas para el tema, por el tema del confinamiento, de la pandemia, de no llevo mis hijos a la escuela, yo he escuchado y he visto el tema de docentes que deciden dar clases a domicilio. ¿Sí? Venga. Usted el otro, vea. Hola. Salude, diga hola. Hola, Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bien. Listo. ¿Qué estás haciendo? Ahorita me dices. Entonces, porque es que hay docentes que en un momento dado están dando clases a domicilio. Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo que establecer un currículo, un plan de trabajo y puede también tener estos materiales en su haber para poder Una estructurar sus clases. actividad a desarrollar, porque un texto guía, pues realmente ya eso no es que no se use, lo que pasa es que los textos guías eran los que nosotros usábamos en nuestra época. A uno le pedían un texto de lenguaje, un texto de sociales, un texto de historia, un texto de no sé qué, uno le preguntó un poco de textos. Y eran textos que por eso uno llegaba y decía, no, eso no lo usamos nunca, porque es que es un texto guía para docente. Hoy en día el docente tiene demasiadas herramientas, ya ni necesita comprar un texto.
sea, con todo el respeto, pero ya todo lo trabaja a Todo través lo de encuentra en internet. Pero este sí es un texto para trabajo. Este es un texto de Donde trabajo. Entonces, te da una estructura y también le puede decir, eso. listo, pues como tú mencionabas ahora, un profesor puede coger el texto en matemáticas, ver una pregunta, pero como ya sabe cómo es la estructura de una pregunta, pues puede inventarse otra, Puede inventarse otras. la misma estructura como tal. Correcto. Y Y esto, para el tema de evaluación también puede usar las pruebas. O sea, claro, y puede usar las pruebas y puede referir las pruebas a sus estudiantes que tiene a domicilio, porque ese también es un alcance valiosísimo. Y los padres de familia que estamos educando en casa podemos acoger también un material de estos que ya viene cruzado, busque las mallas, busque todo, se encuentra en internet, pero este material de 3 editores ya está articulado, ya está cruzado, yo estoy mirando los desempeños, los recursos que tiene y las herramientas que tiene en función de los deberes y derechos de aprendizaje. Así que, pues te agradezco mucho esta reunión que tuvimos. Esta entrevista Hola ha sido bastante enriquecedora para las personas que la puedan escuchar y ya sabemos dónde ubicarte y bueno, nos estaremos viendo más adelante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. bueno, gracias. Muchas gracias también. Que estén muy bien y bueno, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Listo, Adrianita. Muchas gracias. Felicidades.